En esta diapositiva vamos a hablar algunas cosas relacionadas con el metabolismo de los eicosanoides. Los eicosanoides son una serie de compuestos, los más importantes leucotrienos, trombosanos y las lipoxinas, pero hay otros. Los eicosanoides son derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos. Eicosa significa 20, actúan como hormonas locales en respuestas inflamatorias, infecciones y lesiones, en la reparación de tejidos, en el control de sangrados, en reacciones alérgicas, contracción de músculo liso para bronco o constricción o broncodilatación, vasoconstricción, y participan en la regulación de el control del agua y del sodio a nivel renal, por lo tanto son reguladores también de la presión sanguínea. En la dieta uno consume un ácido esencial, que es el ácido linoleato, ácido graso, que por reacciones de elongación y de saturación en el organismo se convierte en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se incorpora en los fosfolípidos, en el carbono 2 del glicerol de la mayoría de los fosfolípidos. Aquí tenemos una fosfatidilcolina, entonces la fosfatidilcolina aquí tiene un ácido araquidónico, por acción de una fosfolipasa 2 libera el ácido araquidónico, o una fosfolipasa C nos convierte ya no la fosfatidilcolina sino el fosfatidilinositol, le quita el inositol fosfato, queda diacilglicerol, que por acción de una serie de lipasas nos libera el ácido araquidónico. Esta acción de las fosfolipasas para liberar el ácido araquidónico puede ser inhibida por los glucocorticoides. Una vez se produce el ácido araquidónico, por acción de la lipoxigenasa produce los leucotrienos, por acción de la ciclooxigenasa producen las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, una vez producido a partir de ácido araquidónico, hay tres vías. La vía de la ciclooxigenasa, que nos produce prostaglandinas y tromboxanos. La vía de la lipooxigenasa nos produce hidroperóxido eicosa tetraenoico, a partir del cual se producen leucotrienos, hidroxi, eicosa tetraenoico y lipoxinas. Y la tercera vía, la vía de la citocromo P450, nos produce epóxido, y a partir de estos epóxidos nos produce dihidroxi eicosa tetraenoatos, o nos produce hidroxi eicosa tetraenoatos. Aquí tenemos una representación de la estructura básica de las prostaglandinas. Entonces, generalmente hay un anillo, excepto las prostaciclinas o la prostaglandina I, que tiene dos anillos. Entonces, la estructura básica de la mayoría de las prostaglandinas es que a partir del anillo hay una cadena lateral de 7 carbonos y hay una cadena lateral de 8 carbonos. En el caso de las prostaciclinas, como tiene dos anillos, entonces están los dos anillos, viene un carbono, y a partir de ese carbono vienen otros 4 carbonos, de los cuales el último es un carboxilo. Entonces, ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, se nos convierte en prostaglandina G2, que por acción de la peroxidasa se nos convierte en prostaglandina GH2. A partir de la prostaglandina GH2, entonces, por ejemplo, esta prostaglandina GH2 es R7R8. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los cuales el último es un grupo carboxilo. Y esto es R8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A partir de la prostaglandina H2, por acción de la prostaglandina sintasa, un proceso de reducción, se produce la prostaglandina B2. Por acción de la prostaglandina de sintasa se produce la prostaglandina E2. Por acción de la prostaglandina I sintasa se produce la prostaciclina. La prostaciclina, entonces aquí decíamos que era una R4. ¿Por qué? A partir de este 1, 2, 3, 4,
el cuarto es un grupo carboxilo y R8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta es la prostaciclina o prostaglandina I2. Y por acción de la tromboxano sintasa se nos produce el tromboxano A2. Prostaciclina, entonces es producida en las células endoteliales, inhibe la agregación plaquetaria, produce vasodilatación. Tromboxano A2, producido por las plaquetas, estimula la agregación plaquetaria, produce vasoconstricción y promueve por lo tanto la coagulación en condiciones fisiológicas como fisiopatológicas. Prostaglandina E2 y prostaglandina I2 son producidas por las células endoteliales. Las plaquetas, por ejemplo, producen el tromboxano A2 y el hidroxi en el carbono 12, eicosa tetraenoato. Cuando los eicosanoides, como las prostaglandinas y los tromboxanos, son producidos a partir del ácido araquidónico que tiene 4 dobles enlaces, durante el proceso se pierden 2 de los 4. Por eso estas moléculas tienen 2 dobles enlaces, tanto los tromboxanos como las prostaglandinas. Por lo tanto, los tromboxanos y prostaglandinas que se producen a partir del ácido araquidónico son de la serie 2. Entonces, tromboxano A2. Cuando el sustrato inicial no es el ácido araquidónico, sino el ácido eicosa pentaenoico, es decir, que tiene 5 dobles enlaces, como en el proceso se pierden 2 dobles enlaces, entonces al final los prostaglandinas y tromboxanos quedan con 3 dobles enlaces, por lo tanto son tromboxanos y prostaglandinas de la serie 3. Aquí tenemos algunas funciones de las prostaglandinas, entonces nos dicen prostaciclina, prostaglandina D2 y prostaglandina D producen vasodilatación. ¿Por qué? Porque inducen la proteína GA que activa adenilato ciclasa, que hace que se produzca AMP cíclico, que hace que se activa la proteína quinasa A. Disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la agregación de leucocitos, disminuye los efectos de la interleuquina 1 y interleuquina 2 y disminuye la proliferación de las células T y la migración de los linfocitos en general. En cambio, la prostaglandina F2-alfa aumenta la vasoconstricción, broncoconstricción y la contracción del músculo liso. Se me olvidaba contarles que a partir de la prostaglandina E2, por acción de la enzima cetorreductasa, se nos puede producir la prostaglandina F2-alfa, o directamente a partir de la prostaglandina GH2, por acción de una endoperóxido reductasa, se nos puede producir directamente la prostaglandina F2-alfa, que es la que mencionan aquí. Algunas funciones del tromboxano A2, entonces aumenta la vasoconstricción, aumenta la agregación plaquetaria normal en los procesos de coagulación normales, pero también anormal cuando nos produce infarto agudo del miocardio. Induce el tromboxano A2 la proliferación de los linfocitos y la broncoconstricción. La aspirina, el ácido acetil salicílico, es un inhibidor de ciclooxigenasas. ¿Por qué? Entonces, la ciclooxigenasa tiene un aminoácido serina y el ácido acetil salicílico acetila esa serina y hace que la ciclooxigenasa que estaba activa se inactive. El acetil salicilato se convierte en salicilato porque se dio el grupo acetil. Esta es una inhibición de la ciclooxigenasa irreversible porque esta enzima ya no se recupera. Hay otros inhibidores reversibles de las ciclooxigenasas como el acetaminofén y el ibuprofeno. Algunas propiedades de los inhibidores de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Entonces, por ejemplo, los
Por ejemplo, entonces tenemos aquí los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces tiene una disminución sobre la actividad de la ciclooxigenasa 1 y sobre la actividad de la ciclooxigenasa 2. Los esteroides casi no afectan la ciclooxigenasa 1 y sí afectan la ciclooxigenasa 2. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, entonces no tienen efecto sobre la ciclooxigenasa 1, por eso tienen menos efectos gastrointestinales y menos efectos colaterales derivados de su efecto antiplaquetario. Disminuyen la actividad de la ciclooxigenasa 2. En esta parte de la diapositiva, entonces, nos están mostrando por ejemplo, las prostaglandinas de la serie D, entonces tienen un receptor que es el receptor DP. Ese receptor está acoplado a proteínas G heterotriméricas y, por ejemplo, uno de los efectos que producen es aumento de la respuesta del AMP cíclico. Entonces, activan la adenilatociclasa. La adenilatociclasa hace que se produzca AMP cíclico que nos activa la proteína quinasa A. Por ejemplo, prostaglandinas de la serie E. Uno de sus receptores es el receptor EP2. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el AMP cíclico. ¿Por qué? Porque activan la adenilatociclasa y cuando se aumenta el AMP cíclico, entonces nos activan la proteína quinasa A. Por ejemplo, tromboxanos. Tromboxano, a través de su receptor TP, a veces hace que se aumente o se disminuya el AMP cíclico, pero activa a la proteína GQ, que a su vez hace que se active la fosfolipasa C, que hace que se produzca inositol trifosfato y que hace que se libere calcio del retículo endoplasmático.